Un cordial saludo para nuestra tutora y para nuestros compañeros de la maestría. En este momento, Luis Enrique Rojas Sánchez, con ID 294715, y Berta Alejandra Ortiz Tolli, con ID 252344, estudiantes del primer semestre en Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Queremos darles a conocer nuestro anteproyecto que se titula El dualismo amigo-enemigo, imbricado en las relaciones de poder entre maestros y estudiantes de la educación secundaria, caso de educación media de la Escuela Normal Superior de Risaralda, año 2018. Queremos empezar por definir el problema investigativo, empezando por reconvenir o aclarar que pues, el sistema educativo es una construcción histórico-social que atiende a posiciones o políticas hegemónicas que se dan en determinadas épocas. Entonces podemos ver que la educación se constituye históricamente como una herramienta de transmisión que legitima posiciones ideológicas propias de los macrosistemas dominantes. Es así como durante muchos años el modelo magiocentrista pues estuvo vinculado en el sistema educativo colombiano, siendo el docente la autoridad máxima, ¿cierto? Siendo el docente el protagonista del sistema educativo, y esto lo empoderó para pues ejercer cierta violencia frente a sus estudiantes, violencia que se legitimaba como pues el deber de aprender y el deber de enseñar del maestro. Entonces el docente tenía una cobertura, digamos un status quo en la sociedad, un reconocimiento, y esa violencia no se entendía como violencia, sino pues como el rol del maestro en esta época. Gracias a los aportes de la psicología y de la pedagogía, pues este modelo evolucionó hacia un modelo paidocentrista que en el discurso pues ha cambiado, ¿cierto? Pero aún así, aunque se requiere que el estudiante sea el centro del sistema educativo, pues aún el docente sigue ejerciendo hegemonía en muchos aspectos, y aún vemos, por ejemplo, como en las noticias nacionales se refieren casos donde hay muchos docentes hacen uso de la fuerza y del abuso psicológico y verbal frente a sus estudiantes. También el rol del estudiante pues ha cambiado históricamente. Ya no tenemos un estudiante sometido o sumiso, sino que cada día, dado a factores familiares, sociales, económicos, culturales y hasta psicológicos, pues el rol del estudiante ha cambiado y ahora responde frente a las prácticas docentes, volviendo el aula de clases pues un espacio de conflictos y fricciones donde la lucha por el poder y el reconocimiento son el foco del conflicto. Dentro de esas fricciones, cada uno de los roles, maestro y estudiante, se presentan como amigo-enemigo. Ahí es donde se presenta el dualismo, y cada uno de ellos tiene armas diferentes o mecanismos de acción contra el otro. Dentro de esas armas o mecanismos, pues el docente utiliza aún la nota como un arma de amenaza, o el observador del alumno, donde se hacen anotaciones con amenazas de expulsión. También el docente pues él ejerce fuerza física aún, o también pues llega hasta el abuso verbal o psicológico. Los estudiantes, también empoderados pues, por los cambios legislativos y los aspectos socioculturales actuales, pues también hacen uso de la violencia contra los docentes, generando resistencia, pero una resistencia mal enfocada, una resistencia desde la violencia, pues donde la indisciplina excesiva, el boicot a las clases, las agresiones verbales e incluso físicas también se han manifestado como modos equívocos de resistencia estudiantil. Entonces, frente a este panorama, encontramos también que pues, el contexto en el que la nación ha vivido durante años también ha influenciado en esos comportamientos. Pereira no es ajeno a ese contexto. Pereira, pues su realidad nacional ha estado marcada en el narcotráfico, en la violencia y en la prostitución, y pues eso ha tenido implicaciones a nivel social, cultural y económico en la sociedad pereirana, y pues con gran incidencia en el sistema educativo. Frente a este panorama encontramos pues nuestra institución educativa, que es la Escuela Normal Superior de Risaralda del Jardín. Es una institución pública con aproximadamente 230 estudiantes que oscilan entre los 0 y los 3 años, estratos 0 y 3, y con unas edades de 14 a 18 años de edad. Dentro de ese contexto pues surgen interacciones complejas, difíciles entre maestros y estudiantes,
que tienen la opción de ser futuros docentes, pero que pues en muchas conversaciones con ellos rechazan esta profesión. Eso nos permite pues tratar de analizar cómo se legitiman los dualismos amigo-enemigo en las interacciones escolares entre maestros y estudiantes dentro de esta institución y qué prácticas coloniales aún se evidencian en ese contexto educativo. Eso nos abre la puerta pues a considerar estudios interdisciplinarios que nos permitan entender holísticamente esas expresiones de violencia en la escuela y que nos permitan interpretar esta realidad y tratar de pues aportar a desconstruir esos imaginarios colectivos que legitiman la violencia y la agresión. Entonces, pues esa es digamos que la parte del problema. Ahora surge nuestra pregunta de investigación, que sería cómo deslegitimar las prácticas coloniales y el dualismo amigo-enemigo en las interacciones entre maestros y estudiantes de la media vocacional que se gestan dentro del contexto educativo de la Escuela Normal Superior El Jardín de la ciudad de Pereira. Así pues, nuestro objetivo principal sería analizar esas experiencias e interacciones escolares entre maestros y estudiantes de educación media vocacional imbricadas en prácticas patriarcales y el dualismo amigo-enemigo que se desarrollan dentro del contexto educativo. Consideramos que los estudios culturales son un enfoque epistemológico que le aportará grandemente a esa investigación, ya que nos permite explorar las diversas formas de producción de significados que se dan en una cultura y cómo éstas se difunden y se imbrican en todos los ámbitos de interacciones sociales. Por consiguiente, también pues en las interacciones en el sistema educativo y en el espacio donde se gesta gran parte de la vida de los estudiantes, ¿no? Que es la escuela. Otro enfoque que también nos puede contribuir a nuestra investigación es cómo se dan las prácticas coloniales e imaginarios atávicos eso desde la teoría de la poscolonialidad y los estudios de la subalternidad, ya que esto nos permite develar cómo nuestra cultura se ha configurado a través de la confluencia de ideas e imaginarios que se fundamentan en las relaciones dominante-dominado, que son propios pues de las colonizaciones, y cómo los sujetos dominados buscan encajar en los estereotipos idealizados impuestos por el poder dominante pues de hace muchos años atrás. Nuestro proyecto pues se va a enmarcar en la línea de investigación Paz y No Violencia, dentro del macroproyecto La construcción y deconstrucción de la percepción dualista de la realidad en la cultura patriarcal dentro de la sublínea Pedagogías por la Paz, ¿cierto? Porque pues vamos a hacer un ejercicio desde lo educativo. También nosotros queremos pues aclarar o más bien resaltar que el impacto que tendrá este proyecto o las posibles transformaciones culturales a los que apunta pues van en dos direcciones, ¿cierto? La primera